Hoy hablaremos de cómo nuestros pensamientos pueden moldear nuestra realidad. ¿Sabías que lo que pensamos puede determinar en quién nos convertiremos en el futuro? El escritor Norman Peale, que vivió 95 años y fue uno de los fundadores del pensamiento positivo, afirmaba precisamente eso. Dijo: nos convertimos en el tipo de personas con las que solemos soñar. Imagina que tus pensamientos son imanes que atraen a tu vida lo que imaginas constantemente. Norman Peale recopiló muchas historias que respaldaban sus ideas, y ahí reside el verdadero poder del pensamiento positivo. Curiosamente, su trabajo ha inspirado a millones de personas en todo el mundo y, aún hoy, sus ideas siguen siendo relevantes. Hay una tendencia constante en la naturaleza humana. Nos convertimos en las personas en las que pensamos que somos. Y si examinas los pensamientos que te pasan por la cabeza ahora, puedes determinar cómo serás dentro de 10 años, decía el escritor Norman Peale. En su libro Los sorprendentes resultados del pensamiento positivo, Norman Peale habla de sus propias experiencias y observaciones. Una de ellas le ocurrió durante un viaje nocturno en tren. Al subir al vagón, el revisor le preguntó si estaba preparado para dormir bien. Norman, lleno de confianza, respondió afirmativamente y se dirigió a su compartimento. El ambiente era tan acogedor que pronto se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente, cuando el revisor le preguntó cómo había dormido, Norman confirmó que había pasado una noche estupenda. Sin embargo, el revisor le habló de otro pasajero que también viajaba en el mismo compartimento y que se quejaba de haber pasado la noche en vela. El caso es que el revisor, al que ya conocía, había hecho un sorprendente descubrimiento. Cada vez, antes de la salida del tren, preguntaba a los pasajeros si pensaban dormir bien esa noche. Por la mañana, averiguaba si sus expectativas se habían cumplido. El revisor me preguntó si conocía la diferencia entre yo y el caballero que viajaba en el mismo compartimento. La diferencia era que yo me había propuesto dormir bien y lo había conseguido. Mi vecino, en cambio, se había propuesto no poder dormir en el tren. El revisor descubrió esto hace años. Se dio cuenta de que sus pasajeros dormían cuando querían hacerlo. Quienes expresaban temor a no poder dormir permanecían despiertos hasta la mañana. Lo que les ocurrió a los pasajeros fue exactamente aquello para lo que habían preparado sus mentes, explicó Norman Peale. Otra historia inspiradora de la vida de Norman Peale trata de una mujer llamada Elena Zelaieta. Era propietaria de un restaurante de comida mexicano, y por desgracia, perdió la vista. Poco después, su marido murió en un accidente y Elena cayó en una profunda depresión. Pero, en lugar de rendirse, decidió cambiar de vida. Elena empezó a buscar una salida a su dolor y, a pesar de todas las dificultades, no solo fue capaz de rehacer su vida, sino también de tener éxito con su negocio. Durante aquella cena, la señora Zelaieta expresó un principio que guía su vida. Actúa siempre como si la derrota fuera algo imposible para ti, dijo. Hoy, Elena es autora de libros de cocina y da conferencias sobre esta temática. Es un ejemplo de persona con una mentalidad fuerte que hace todo lo posible por superar las dificultades de su vida. Las personas débiles de espíritu se rinden ante los obstáculos. Reaccionan con dolor ante las críticas y pierden el valor. Se quejan y fracasan. No todas las historias que Norman Peale relata terminan felizmente, pero califica a sus héroes de triunfadores. Por ejemplo, la de un chico llamado Jimé Mezeke que perdió una pierna a los 14 años debido a una grave enfermedad. A pesar de ello, no se rindió y siguió apoyando a su equipo de fútbol asistiendo a los entrenamientos y a los partidos.
Jim se convirtió en un símbolo de valentía y optimismo para sus compañeros, y el equipo, inspirado por su espíritu, no perdió ningún partido esa temporada. Los jugadores del equipo veían a Jim McKay siempre sonriente. Nunca se perdía un entrenamiento y siempre era un ejemplo de valentía para los demás. Gracias a su apoyo, su equipo jugó toda la temporada sin conocer la derrota. El entrenador decidió celebrar un banquete en su honor. Además, los jugadores del equipo le regalaron un balón con sus autógrafos, dijo Norman Peale. Desgraciadamente, Jim no pudo asistir al banquete organizado en su honor porque su enfermedad reapareció. 2 semanas después, cuando ya sabía que sus días estaban contados, acudió al entrenador. Pero incluso en ese difícil momento, dejó un legado de valor y apoyo que inspiró a su equipo. Las historias de Norman Peale nos recuerdan que, a pesar de los retos, podemos elegir cómo responder a ellos. Nuestros pensamientos y actitudes conforman nuestra realidad, e incluso en las situaciones más difíciles podemos encontrar la fuerza para hacer cambios positivos. Algunos dirán que el pensamiento positivo no le sirvió de mucho, que Jim está muerto. Jim sabía cómo pasar a la acción y cómo crear algo inspirador a partir de la peor situación posible. Era muy consciente de lo que le esperaba, pero estaba decidido a no rendirse. Jim utilizó su vida para infundir valor, fe y alegría a quienes le rodeaban. ¿Diría usted que un hombre que ha vivido así ha fracasado? Norman Peale señaló que muchas personas no comprenden la esencia del pensamiento positivo. Según él, el poder del pensamiento positivo radica en el espíritu humano. Peale subraya que el poder del espíritu reside en no aceptar la derrota como una realidad definitiva. Nos anima a esperar siempre lo mejor, incluso cuando la vida nos presenta retos difíciles. La acción siempre sigue al pensamiento, afirma. Si creemos en la suerte y el éxito, estos seguramente vendrán a nosotros. Debemos esperar siempre lo mejor cuando nos enfrentamos a esperanzas frustradas y obstáculos. Si afrontas los retos con la convicción de que los superarás, evitarás la derrota. La acción siempre sigue al pensamiento. Y si mantienes en tu mente durante mucho tiempo el pensamiento de que tendrás suerte, la suerte te acompañará. Este principio es aplicable a todos los casos que puedan surgir en la vida, explicó Norman Peale. Así que, como podemos ver en las historias de Norman Peale, el poder del pensamiento positivo puede cambiar realmente nuestras vidas. No se trata solo de palabras bonitas, sino de un enfoque real que ayuda a las personas a hacer frente a las dificultades y a encontrar la luz incluso en las situaciones más oscuras. El pensamiento positivo no consiste en ignorar los problemas, sino en creer en nuestras propias fuerzas y capacidades. Cuando nos preparamos para el éxito y esperamos lo mejor, se nos abren nuevas oportunidades y soluciones. Como demuestran los ejemplos de Jim McKay y Elena Zelayet, es posible encontrar la fuerza para luchar e inspirarse incluso en las circunstancias más difíciles. Así que recordemos, nuestros pensamientos conforman nuestra realidad. Si pensamos en positivo y creemos en nosotros mismos, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros objetivos. La vida está llena de posibilidades, y todo empieza por nuestra forma de pensar.